Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro refugio favorito para desentraumasar los secretos oscuros y apasionados del mundo de las series y novelas. Espero que tu copyright is listos para un viaje intenso, porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en un universo de venganza, dramas familiares que te harán dudar de todo y por supuesto, una pasión superíndice 3N tan ardiente que podrá derretir el hielo. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que te enganchan desde el primer minuto, esas que te hacen olvidar que tienes que cenar o dormir, esas que te obligan a robarle horas al sueño más menos o para saber qué copyright va a pasar en el superíndice 3º capítulo. Vamos a explorar esas historias donde la venganza es el motor principal, donde las familias se desmoronan por secretos enterrados durante aún más menos y donde el amor, ese amor prohibido y tortuoso, florece en los lugares inesperados. Prepárense para analizar personajes complejos, giros argumentales que os dejaron, boquiabiertos y escenarios que os transportaron, a la vibrante y superíndice 3 turcua. Y si aún no y suscritos a nuestro canal, a copyright esperulis. Haced clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni uno solo de nuestros análisis, teorías y recomendaciones. Os prometo que no os arrepentirú copyright is. Porque cada vídeo es una nueva aventura, una nueva oportunidad para descubrir juntos joyas ocultas y debatir sobre nuestras series favoritas. Asu que sin ese dilacio superíndice 3N, preparad vuestras palomitas, acomodaos en vuestro sillo superíndice 3N favorito, y acompú con diéresis más menos en este viaje lleno de intriga, pasión superíndice 3N y por supuesto, mucha venganza al estilo turco. Empezamos. Ahora hablemos de esa superíndice 3 música que hace que las series turcas de venganza sean tan adictivas. Copyright es lo que tienen estas producciones que nos atrapan de esta manera. Yo creo que es una combinación superíndice 3N de varios factores. Primero, la copyright tica. Los paisajes de Turquía, la arquitectura, la moda, todo esto un cuidado al detalle para crear una superíndice 3 esfera envolvente y lujosa. Desde los palacios a orillas del superíndice 3 esforo, con sus intrincados detalles otomanos y sus jardines exuberantes, hasta las calles bulliciosas de Estambul, donde la modernidad se mezcla con la tradición superíndice 3N, la escenografía es un personaje piensen en los vestuarios, cada prenda seleccionada meticulosamente para reflejar la personalidad y el estatus del personaje que la lleva. Los colores vibrantes, las telas lujosas, los cortes elegantes, todo contribuye a crear una imagen visualmente impactante. Y no nos olvidemos del maquillaje y la peluquería, que realzan la belleza natural de los actores y los transforman en seres casi múticos. Segundo, la música. La banda sonora de estas series suele ser espectacular, con melodías que intensifican las emociones y te meten de lleno en la historia. Desde los ritmos tradicionales turcos, con sus instrumentos superíndice 3 ticos y sus melodías melancu superíndice 3 licas, hasta las composiciones orquestales modernas, la música es un elemento fundamental para crear la superíndice 3 esfera adecuada. Piensen en esas escenas de tensión superíndice 3N, donde la música se vuelve cada vez más intensa y dramática, o en esas escenas de amor, donde la música se vuelve suave y romántica. La música es el lenguaje del alma, y en las series turcas, se utiliza de manera magistral para transmitir las emociones profundas. Y tercero y quizú lo importante, los personajes. Las series turcas suelen presentar personajes muy bien desarrollados, con motivaciones complejas y contradicciones internas que los hacen muy humanos. No son simples villanos o copyright roes, sino personas que luchan por sus ideales, que cometen errores, que aman y que odian con la misma intensidad. Y esto, claro, nos hace conectar con ellos de una manera muy profunda. Pero hablemos concretamente de la venganza. La venganza es un tema universal que ha sido explorado en la literatura y el cine desde hace siglos. Pero en las series turcas, la venganza adquiere una dimensión superíndice 3N aún dramática y pasional. La venganza no es solo un acto de justicia, sino una necesidad vital, una forma de recuperar el honor perdido, de limpiar el nombre de la familia, de vengar la muerte de un ser querido. Y esta búsqueda de venganza, claro, tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Destruye familias, corrompe almas y a menudo lleva a la muerte y la destrucción superíndice 3N. Pero al mismo tiempo, la venganza también copyright N puede ser una fuerza liberadora, una forma de superar el dolor y el trauma, de encontrar un nuevo sentido a la vida.
En muchas de estas series, el protagonista es una persona que ha sufrido una gran injusticia en el pasado y que dedica su vida a planear y ejecutar su venganza. Este protagonista suele ser un personaje muy inteligente, astuto y manipulador, capaz de disfrazar sus verdaderas intenciones y de engañar más menos a todos los que lo rodean. Pero también Copyright N suele ser una persona atormentada por su pasado, incapaz de encontrar la felicidad y la paz. Z hasta que no haya completado su venganza. Y en el camino, claro, se encuentra con obstáculos y enemigos que intentan frustrar sus planes. Consideremos el arquetipo del vengador turco. A menudo este personaje es un hombre, aunque cada vez mujeres estu, n tomando este rol, que ha presenciado la destrucción superíndice 3n de su familia, la copyright perdida de su inocencia o la usurpación superíndice 3n de su herencia. Este trauma se convierte en una obsesión superíndice 3n, un fuego que lo consume por dentro y lo impulsa a maquinar una retribución superíndice 3n meticulosa. No es una venganza impulsiva y sanguinaria, sino un plan fríamente calculado que puede tardar aún más menos en ejecutarse. El vengador se infiltra en la vida de sus enemigos, estudia sus debilidades, manipula sus emociones y, finalmente, los destruye desde adentro. Pero la venganza no es un camino de rosas. El vengador se enfrenta a dilemas morales constantes. Hasta du superíndice 3 de estu dispuesto a llegar para lograr su objetivo. ¿Estu dispuesto a sacrificar su propia felicidad y la de quienes lo rodean? ¿Correru el riesgo de convertirse en el mismo monstruo que juru superíndice 3 destruir? Estas preguntas atormentan al vengador y lo convierten en un personaje complejo y tridimensional. A menudo el objeto de la venganza es una familia poderosa y adinerada, con secretos oscuros y crímenes ocultos. Esta familia suele estar encabezada por un patriarca o matriarca autoritario y despiadado, dispuesto a hacer lo que sea para proteger su riqueza y su poder. Y los miembros de esta familia, claro, también Copyright N tienen sus propios secretos y ambiciones, lo que crea un ambiente de intriga y desconfianza constante. Pensemos en el patriarca, una figura imponente que controla a su familia con más menos o de hierro. Es un hombre o mujer de negocios implacable, un político corrupto o un jefe de la mafia sin escrúpulos. Ha construido su imperio a base de engaño más menos traiciones y, en algunos casos, incluso asesinatos. Su familia lo admira y lo teme, pero también Copyright N lo odia en secreto. Cada uno de sus hijos tiene sus propias ambiciones y resentimientos, y estu dispuesto a hacer lo que sea para obtener su aprobación superíndice 3n o, en su defecto, para derrocarlo. Las matriarcas por su parte son maestras de la manipulación superíndice 3n emocional. Utilizan su encanto y su astucia para controlar a sus hijos y a sus maridos. Son expertas en el arte de la intriga y no dudaru en utilizar cualquier medio a su alcance para proteger a su familia y mantener su estatus social. Son como Arau más menos tejiendo su tela, atrapando a todos los que se cruzan en su camino. Dentro de estas familias, es donde los dramas se intensifican. El conflicto generacional es un tema recurrente. Hijos que se rebelan contra sus padres, hermanos que se traicionan, esposas que conspiran. La familia, que se supone que es el pilar fundamental de la sociedad, se convierte en un campo de batalla donde todos luchan por sus propios intereses. Las herencias, los matrimonios arreglados, los secretos inconfesables, todo se convierte en un arma para luchar por el poder y la venganza. Y en medio de toda esta lucha por el poder y la venganza, surge el amor. Un amor a menudo prohibido, imposible, que desafía todas las reglas y convenciones sociales. Un amor que nace en el odio, en la venganza, en el dolor. Un amor que puede ser la salvación superíndice 3n o la perdición superíndice 3n de los protagonistas. Porque en estas series el amor no es un cuento de hadas, sino una fuerza poderosa y destructiva que puede cambiar el destino de todos. A menudo el protagonista se enamora de alguien relacionado con la familia a la que estuvo vengando, lo que crea un conflicto aún mayor. Este amor prohibido puede ser con la hija, el hijo o incluso la esposa del enemigo. Y este amor, claro, pone a prueba la lealtad del protagonista y lo obliga a elegir entre su venganza y su felicidad. ¿Podrá el vengador renunciar a su sed de justicia por el amor de alguien que pertenece a la familia que juru superíndice 3 destruir? ¿Podrá la hija del enemigo perdonar al vengador por el daño más menos o que ha causado a su familia? Estas son preguntas que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos. Porque al final, la venganza es un camino solitario y amargo que no conduce a la felicidad.
Y a menudo el protagonista se da cuenta de que la verdadera venganza no es la muerte o la destrucción superíndice 3n, sino el perdu superíndice 3n y la reconciliación superíndice 3n. Pero llegar a este punto no es fácil, y requiere un gran acto de valentua y sacrificio. El perdu superíndice 3n no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Requiere la capacidad de dejar atrás el pasado y de mirar hacia el futuro con esperanza. Pero, ¿es posible perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño más menos o? ¿Es posible construir un futuro sobre las ruinas del pasado? Ahora vamos a profundizar un poco más en los secretos familiares, que son otro elemento clave de estas series. Todas las familias tienen secretos, pero en las series turcas, estos secretos son especialmente oscuros y escandalosos. Pueden ser adulterios, asesinatos, robos, traiciones. Secretos que han sido enterrados durante aún más menos o y que, cuando salen a la luz, pueden destruir a toda la familia. Y a menudo, estos secretos están relacionados con la venganza. El protagonista descubre un secreto familiar que lo impulsa a buscar venganza, o el objeto de la venganza intentando ocultar un secreto que lo podrá arruinar. Pensemos en esos secretos que se transmiten de generación superíndice 3n en generación superíndice 3n, como una maldición superíndice 3n que pesa sobre la familia. Un asesinato cometido en el pasado, un hijo ilegítimo, una traición superíndice 3n imperdonable. Estos secretos corroen la familia desde adentro, generando resentimiento, desconfianza y odio. Los personajes se ven obligados a vivir con la carga del pasado, a ocultar la verdad y a proteger a sus seres queridos de las consecuencias de sus actos. Estos secretos crean un ambiente de tensión superíndice 3n y suspense constante, porque nunca sabes cuándo van a salir a la luz y qué copyright consecuencias van a tener. Y los personajes, claro, están constantemente intentando proteger sus secretos y descubrirlos de los demás. Esto crea un juego de gato y rato superíndice 3n muy interesante y adictivo. Los personajes se espúan, se chantajean, se manipulan, todo para proteger sus secretos y descubrirlos de sus enemigos. Además, los secretos familiares suelen estar relacionados con el pasado. Un pasado que regresa para atormentar a los personajes y obligarlos a enfrentar sus errores. Un pasado que puede ser una fuente de dolor y sufrimiento, pero también copyright n de aprendizaje y redención superíndice 3n. Y a menudo los personajes se dan cuenta de que la única forma de superar su pasado es enfrentándolo y perdonando a quienes los han lastimado. Ahora hablemos de esa pasión superíndice 3n que lo impregna todo. Porque en las series turcas, las emociones se viven con una intensidad arrolladora. No hay tu copyright términos medios. Se ama con locura, se odia con furia, se llora con desconsuelo. Y esta pasión superíndice 3n se refleja en todos los aspectos de la serie, en las actuaciones de los actores, en la música, en los diálogos, en las imágenes. Todo esto dice un más menos ado para despertar las emociones del espectador y hacerlo sentir parte de la historia. Los actores turcos son maestros en el arte de la expresión superíndice 3n facial. Con una mirada, un gesto o una lágrima, son capaces de transmitir una gama infinita de emociones. Sus interpretaciones son intensas, apasionadas y a menudo desgarradoras. No tienen miedo de mostrar su vulnerabilidad y de conectar con el público a un nivel profundo. Y esta pasión superíndice 3n, claro, se manifiesta especialmente en las escenas de amor. Las escenas de amor en las series turcas son muy intensas y sensuales, pero también copyright n muy cuidadas y respetuosas. No se trata solo de mostrar cuerpos desnudos, sino de transmitir la conexión superíndice 3n emocional entre los personajes. Y a menudo estas escenas de amor acompañan más menos hadas de música y logos muy poco copyrighticos que las hacen emotivas. El lenguaje corporal, las miradas furtivas, los roces accidentales, todo contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3n sexual y de deseo contenido. Pero la pasión superíndice 3n también copyright n se manifiesta en las escenas de odio y venganza. Los personajes se enfrentan con una furia desatada, gritándose, insultándose, incluso llegando a la violencia física. Y estas escenas, claro, son muy impactantes y dramáticas. Pero también copyright n son una forma de liberar la tensión superíndice 3n acumulada y de expresar el dolor y el sufrimiento de los personajes. Las bofetadas, los empujones, las amenazas, todo forma parte del juego de la venganza.
Asu que como veis, las series turcas de venganza son mucho mu, ese que simples historias de tiros y pu más menos aladas. Son historias complejas y emocionales que exploran temas universales como el amor, el odio, la venganza, el perdu superíndice 3n, la familia, el poder y la redención superíndice 3n. Y lo hacen con una copyright muy cuidada, una música espectacular y unas actuaciones impecables. Por ejemplo, la serie Ecel, una adaptación superíndice 3n moderna de El Conde de Montecristo, es un claro ejemplo de venganza meticulosamente planeada y ejecutada. O Sila, donde la protagonista lucha contra las tradiciones y la opresión superíndice 3n para vengar la injusticia cometida contra su familia. Y no podemos olvidar Intikam, la versión superíndice 3n turca de Revenge, donde una mujer regresa a su ciudad natal para vengar la muerte de su padre. Por eso son tan adictivas y por eso nos enganchan desde el primer minuto. Porque nos hacen sentir, nos hacen pensar y nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vida. Copyright aruamos si nos encontramos en la misma situación superíndice 3n que los protagonistas. ¿Seruamos capaces de perdonar a nuestros enemigos? ¿Seruamos capaces de renunciar a la venganza por el amor de alguien? Y ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Les son vuestras series turcas de venganza favoritas? Copyright personajes os han marcado mu s. Copyright escenas os han hecho llorar o reír. Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. Me encanta leer vuestros comentarios y debatir sobre nuestras series favoritas. Copyright pensaron del giro argumental en el capítulo final de Cesur BG un cuarto cel. ¿Creen que Homer podrá perdonar a Aziz en Ecel? Quiero saberlo todo. Además, me gustaría conocer sus teorías sobre las próximas series que se estrenarán. ¿Qué secretos creen que esconderá la familia protagonista de Yark? ¿Será Sadakat Sith una adaptación fiel de Dr. Foster? Compartan sus predicciones. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis de las series turcas de venganza y que os haya animado a descubrir nuevas historias. Hemos hablado de la FU superíndice 3 mula que las hace tan adictivas, la copyright tica, la música y sobre todo, los personajes complejos. Hemos explorado el tema de la venganza y CU superíndice 3 mo se manifiesta en estas series, así como los dramas familiares y los secretos que se esconden detrás de las fachadas perfectas. Y por supuesto hemos hablado de esa pasión superíndice 3n arrolladora que lo impregna todo, desde las escenas de amor hasta las de odio y venganza. Hemos diseccionado la psique del vengador, la manipulación superíndice 3n del patriarca y la pasión superíndice 3n del amor prohibido. Hemos explorado los rincones oscuros de la sociedad turca y hemos descubierto la belleza y la complejidad de su cultura. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo. Gracias por dedicar vuestro tiempo a ver este vídeo. Espero que haya sido de vuestro agrado y que hayáis aprendido algo nuevo. Me encanta compartir mis conocimientos y opiniones con vosotros, y espero seguir hacia copyright dolo en el futuro. Recuerden, el mundo de las series turcas es vasto e inexplorado, lleno de joyas ocultas y de historias fascinantes que esperan ser descubiertas. Ahora, es vuestro turno. Me gustaría saber copyright pensú, y sobre las series que hemos mencionado. ¿Coincidus con mi opinión superíndice 3n? ¿Tenu copyright y alguna otra serie que os gustaría recomendar? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y aprender de vosotros. Recordad, este canal es un espacio para compartir nuestras pasiones y debatir sobre nuestras series favoritas. ¿Qué les pareció la actuación de Quantatl en Cesur BG un cuarto cel? ¿Creen que Beren Saat es la reina indiscutible de las series turcas? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, os quiero pedir un favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares y lo es importante, suscribos a nuestro canal. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo nuestras pasiones con vosotros. Y recordad activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Asu que ya lo sabu copyright dadle me gusta, compartid, comentad y suscribos. Os espero en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto y que tengáis un día lleno de dramas, secretos y pasión superíndice 3n,
pero solo en la ficción superíndice 3NE. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, no se dejen engañar por las apariencias. En las series turcas nadie es quien parece ser. Hasta la próxima.